Oggi parliamo di un argomento molto interessante, anche se un po' trascurato, le finiture. Hoy hablaremos de un tema muy interesante y a veces un poco olvidado, los acabados. Tenemos una pietra espacata y hemos dividido el panel en 4 partes porque queremos hablar de los diferentes tipos de acabados. Quiero realizar una demostración en vivo porque las acciones y la realidad son más claros e importantes que las palabras y las fichas técnicas. Por esto empezaremos con una aplicación de cera y luego les enseñaré vetro y vetro opaco, que es una novedad paso a paso. Ahora veremos la aplicación y luego los diferentes rendimientos. Sistema applicativo e poi vediamo le diverse performance. Bene, cominciamo con la cera. La cera bisogna darne poca. Muy bien, empecemos con la cera. Es necesario aplicar poco producto. Es un producto completamente natural. Garantiza la transpiración y la repelencia al agua. Hay que aplicar poca cera, porque a menudo se hace el error de utilizar mucha y después se quedan unos hoyos y unas manchas claras. Y esto no está bien. Enseñas cómo, Andrea. Como siempre, Instinto absorbe completamente. Es suficiente con aplicar poco producto para lograr los resultados que buscamos. Bene, il muro è già liscio di suo. Muy bien, el muro de por sí ya es liso. Si solo aplicamos la cera brilla. Ahora pasemos con un trapo para limpiarlo definitivamente. Per lucidarlo definitivamente. Ahora podemos ver la diferencia entre la parte con cera y la parte sin cera, o sea, de brillante a mate. Luego veremos las diferencias de rendimiento que hay respecto al vetro. Performance che ci dà questa differenza quando ci andremo a paragonare con il vetro. Aplicamos ahora vetro opaco, la novedad del momento. Eccoci, questo A pedido de muchos, les presento vetro opaco, útil para ofrecer una fuerte resistencia al agua para la cocina y la ducha. Este producto no se aplica rebajándolo con una esponja. En este caso se aplica abundantemente porque, al contrario de la cera, este producto tiene problemas si lo frota mucho, porque frotándolo almacena aire, emulsiona y se vuelve blanco. Por esto se tiene que aplicar de manera uniforme y abundantemente sin tallar. questo prodotto ha problemi se lo strofiniamo molto, perché strofinandolo imprigiona dell'aria, quindi emulsiona e tende a diventare bianco. Allora cercheremo di dare prodotto, di distribuirlo in modo uniforme e abbondante, senza strofinare. Ecco, qui abbiamo dato una mano, naturalmente in un box doccia daremo anche 2 mani, in una cucina. Hemos aplicado una mano. En la ducha o en la cocina podemos pasar hasta 2. Así estaremos tranquilos de lograr la protección total del muro. Ahora, para ver la diferencia, aplicaremos vetro lucido. Ho detto prima, un accorgimento è Como dije antes, un tip para vetro es aplicar este producto de manera abundante sin tallar para evitar las emulsiones, o sea, aire que se introduce por la acción de frotar y que ya no se irá provocando desagradables manchas blancas. De contra, las manchas blancas que vemos ahora, una vez secadas, desaparecerán completamente y quedará solo esta sensación de vidrio. Invece le macchie bianche che vediamo adesso, che sono del materiale, quando sarà asciutto scompariranno completamente e resterà questa sensazione di vetro. Ecco, passata una notte, la prima... Ya pasó una noche, la primera mano se ha secado completamente. Recapitulando, instinto natural.
cera del vecchio, vetro opaco y vetro lucido. Está claro que si tengo que trabajar en una ducha, tendré que utilizar una buena cantidad de producto. Por esto aplicamos otra mano de vetro, tanto el opaco como el lucido, para tapar también los hoyos y asegurar que no absorba nada en la pared. Ahora procederemos con una brocha, justo porque tenemos que detallar. Este es el vetro lucido. Esta brocha que estamos utilizando es una brocha para resinas, que tapará las rayas que se hicieron durante la aplicación. La prueba se acabó y aquí vemos 4 diferentes acabados. En este no hay nada. En este hemos pasado 2 manos de cera. En este 2 manos de vetro opaco, que es una novedad. che è la novità, Y también abajo 2 manos de vetro lucido. di vetro lucido. Questo Esta protección está bien para todos nuestros productos a base de cal, o sea, espíritu libero, y como en este, instinto. En fin, 4 acabados y 4 presentaciones diferentes. Acá favorece completamente la transpiración. che oggi è molto attuale, Acá cera del vecchio, completamente repelente al agua, pero también permite la transpiración. idrorepellente ma ancora traspira, l'aria e l'acqua passano. Y acá tenemos vetro opaco y vetro lucido, que sirven para baño y cocina y por esto ofrecen una protección total contra los chorros de agua. Imaginamos una ducha, la protegemos con 2 manos de este producto y podemos tranquilamente usarla por muchos años porque el agua no penetrará en las paredes. Usarlo anni e anni e anni perché l'acqua non penetra dentro nel muro. La calce, perché tutta questa attenzione sulla calce? Perché è un prodotto ¿Por qué nos interesa tanto la cal? Porque es un producto totalmente natural y que favorece completamente la transpiración. Las fichas técnicas son muy claras, sin embargo hoy queremos realizar una demostración que va más allá de las fichas técnicas, porque les permite observar con sus ojos el verdadero valor de este producto. Ahora con el rociador para baños instinto y verán cómo el agua será absorbida enseguida. L'acqua immediatamente assorbita. Como pueden ver, instinto absorbe. Assorbe. Cosa succede con la cera? Perché istinto ha questa magia, il prodotto alla calce ha questa magia. Posso cambiare le performance in base alla finità. ¿Qué pasa con la cera? La cera es repelente al agua, por esto tiende a caerse. Solo se absorbe en algunas partes porque mantiene su transpiración. Viene solo assorbita in qualche punto perché ancora mantiene questa traspirabilità. Andiamo invece. Veamos ahora qué pasa con vetro, tanto opaco como lucido. Il vetro opaco che il vetro lucido. Acá el agua se cae, no se absorbe. Scorre, non viene assorbita. Queste sono le grandi caratteristiche eccezionali di questo prodotto. Estas son las características increíbles de este producto. Destaco otra cosa más. Pueden ver cómo acá todavía tenemos unos pequeños absorbimientos. Por esto cuando realizamos una ducha o la parte trasera de un lavabo, tenemos que repasar vetro para cerrar todas estas microhendiduras, para lograr de esta manera una pared completamente impermeable. Vetro a chiudere tutti questi queste piccole micro fessure in modo di avere una parete completamente impermeabile e poter dare così una possibile variazione di finitura per... No queda más que trabajar y divertirse con baños y cocinas. Non resta altro che mettersi a lavorare e divertirsi con bagni e cucina.